Esta conferencia comenzará. Bueno, entonces, ¿qué es la astrología? Nos la describen a veces como una ciencia, otras como un arte. Unas personas pelean porque no es una ciencia, sobre todo los científicos y los astrónomos. Casi siempre se debaten entre el que no, que la astrología no es una ciencia, que la ciencia es la astronomía, pero que no tiene nada que ver con la astrología. Bueno, lo cierto es que pues, yo creo que es ambas cosas. Es una ciencia y es un arte que estudia la influencia de los astros sobre todos los acontecimientos que ocurren en la vida en la Tierra. O sea, ¿qué es lo que hace la astronomía? La astronomía mide la posición y observa los astros y mide la distancia que hay entre unos, los descubre, mira sus movimientos, la ubicación, todo, etcétera. Y la astrología lo que hace es que interpreta esos movimientos. Entonces, ¿por qué decimos que es una ciencia? Porque es el conjunto de conocimientos que se han obtenido a partir de la observación y de un razonamiento sistemático y estructurado de los que se deducen principios y leyes generales. O sea, no es a partir de la nada que sacamos todas estas deducciones, es de la observación permanente. Los primeros astrólogos, astrónomos, eran los primeros habitantes de la Tierra cuando empezaron a observar todos los movimientos del cielo y a darse cuenta que esos movimientos tenían unos ciclos y tenían unas secuencias y unas consecuencias a partir de la aparición de ellos. Entonces, si, si estaban observando desde el principio, pues tenían que interpretar. Estaban observando los movimientos de la luna y entonces se daban cuenta que cuando se dieron cuenta, pues por la repetición de todos los ciclos, que a partir de esos movimientos había momentos en los que la marea crecía, había momentos en los que también se podían hacer las podas a las plantas, en los que se podían sembrar, recoger las semillas, en las que había cosechas, etcétera. También con la aparición de los planetas en el firmamento. Los planetas en un principio se veían y los llamaban los vagabundos, los errantes, porque se veían en el cielo en distintas posiciones cada noche y cada cierto tiempo aparecían en determinado conjunto de estrellas. ¿Cómo lo observaban? Sencillamente con los ojos, no tenían otra forma de hacer observación. Más adelante, por ejemplo, en algunas culturas se observaba con los espejos de obsidiana y los reflejos que se producían sobre las piedras, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la astrología se ha acercado a ser una ciencia, ya que parte estrictamente de la observación, sin aparatos, sin medidas, sin antecedentes. O sea, es a partir de la observación desde donde los antiguos determinaron los ciclos y determinaron también los ciclos de la luna, determinaron los ciclos de los meses y los ciclos de los años. Inicialmente, los calendarios eran básicamente lunares y eso nos lo demuestran los hallazgos que se han encontrado de calendarios lunares hechos en piedra, como en Inglaterra y en otras partes del mundo, en Centroamérica también, los mayas, los aztecas, los peruanos, los incas, pues todos han tenido pues como esa información de los movimientos y lo han hecho a partir de la luna porque es nuestro astro, es nuestro satélite y vemos los movimientos mucho más evidentes y mucho más rápidos, ¿sí? Entonces, si miramos, por ejemplo, los movimientos de los planetas y del conjunto de estrellas que conforman el horóscopo o los signos del zodiaco, la banda zodiacal, pues es una banda que se va moviendo y que van apareciendo un conjunto de estrellas sobre el firmamento y a medida que va pasando cada 12 ciclos, empieza a aparecer, cada 12 meses empieza a aparecer
a completarse un ciclo y aparece nuevamente el primer conjunto de estrellas. ¿Dónde se determinó que el primer signo era Aries y el último era Piscis? A partir de la observación también, ¿sí? Todo combinado con los movimientos de la luna. Hasta el año 1300, cuando fue cambiado el calendario el calendario juliano, que se basaba básicamente en los movimientos de la luna, y se cambió por el calendario gregoriano, todo estaba regido por la luna. Ali Ben Rahel es un astrólogo antiguo que viene de la tradición de los árabes, y con él encontramos muchísima información sobre la astrología antigua, en la que también nos basamos nosotros en este momento. Dice Ali Ben Rahel, este es el libro donde reuní muchos pensamientos sobre la ciencia de las estrellas y las maravillas de sus esencias. Lo escogí de muchos libros de sabios en esta ciencia e incorporé a él lo que descubrí por mi entendimiento, mis reflexiones y experiencias. A pesar de que esta ciencia de las estrellas es tan grande y elevada que no se puede captar en su totalidad, ni el sabio en ella la puede aclarar completamente ni analizar debido a sus desigualdades, porque es ciencia de partes desiguales, opiniones contrapuestas y conocimientos ocultos. El sabio entendido, sutil y agudo saca sus propias conclusiones por su sutileza y lo agudo de su naturaleza. En la actualidad sigue siendo exactamente lo mismo. La astrología habla de tendencias o inclinaciones, pero siempre, absolutamente siempre, está por encima la voluntad o lo que nosotros llamamos el libre albedrío, el poder de decisión. Y por supuesto, es aquí donde nosotros nos hemos dado cuenta que todos nacemos, todos los seres humanos nacemos con una bitácora de viaje, con una guía para poder realizar ese viaje. Digamos que nos entregan una maletica con todas las herramientas, un morral con todas las herramientas y nos dicen, empiece a caminar, empiece a ver cómo transcurre su viaje. Y durante el camino, y un mapa, y durante el camino nosotros vamos mirando a ver por dónde seguimos, si ese mapa nos conviene. Si no nos... Por favor, cierran los micrófonos. Resultado. Me dijeron 7-8, amor, me va a llegar un mensaje al correo. Por favor, micrófonos cerrados. Entonces, bueno, nos entregan esa maletica de viaje y cada uno de nosotros empezamos a decidir qué herramientas usamos de las herramientas que están en esa maleta. A veces podemos transcurrir una gran parte de la vida sin siquiera darnos cuenta que tenemos herramientas. Las herramientas son como las opciones y las opciones nos las están dando esos aspectos que vemos en la carta, esas tendencias que vemos en la carta astral. La observación, la astrología observa la ubicación de los astros en el momento exacto del nacimiento de un ser humano. También se puede hacer en el momento del nacimiento de un animal, de un país, de una empresa, de un negocio, bueno, de cualquier otra entidad. ¿Por qué observamos ese instante como un instante único e irrepetible? ¿Y por qué es tan importante ese momento del nacimiento? Porque la posición de los planetas de nuestro sistema solar se repite una vez cada 25.000 años aproximadamente. En este momento se dice que entre 25.000 años y 50.000 años, solo la posición de nuestro sistema solar. Y como no somos el único sistema solar, sino hay muchos sistemas solares y hay muchas, dentro de nuestro sistema solar también hay estrellas que nacen, estrellas que mueren, hay meteoritos, hay una cantidad de aspectos y de situaciones astronómicas que están hoy, pero que ya mañana no están. Hay un cometa, hay
hay un agujero negro, hay diferentes situaciones astronómicas. Entonces, lo que está sucediendo en este momento en el cosmos, puede que haya, por ejemplo, hoy una estrella que se muere, o una estrella que vino viajando y la empezamos a observar, o una estrella que dejó de aparecer, ¿sí? O se inclinó el eje de la Tierra. Hay muchísimos aspectos que nos hacen creer que dentro de 25 años, así está en la misma posición de los grandes astros, no van a ser lo mismo que es hoy. El planeta Tierra no es lo mismo hoy que hace 25.000 años. Y suponemos que los otros planetas del sistema solar tampoco van a ser lo mismo hoy que dentro de 25.000 años. Por esto la hora del nacimiento es tan importante y por eso es que somos nosotros seres únicos y seres irrepetibles. Por eso es que todos los astrólogos, cuando vamos a hacer una carta astral, nos preocupamos por saber la hora exacta y hemos estudiado, aprendido, investigado muchas técnicas que nos ayudan a encontrar la hora, minuto y segundo de un nacimiento. Sí, entonces es esto lo que nosotros llamamos el instante del nacimiento o la huella cósmica con la que nacemos todos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que mira la astrología? La interrelación, algunos lo llaman la influencia de los astros sobre los seres y las diferentes áreas de la vida. A mí me gusta más la palabra interrelación, es como nosotros nos relacionamos con las energías que existen en el cosmos. Nosotros somos como un centro, cada uno de los seres humanos somos como un centro y alrededor de nosotros estamos observando todo lo que está pasando en el mundo, en el universo. La astronomía, dice etimológicamente, es la ley de las estrellas. Y la astronomía se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, de los movimientos y de todo lo que está ligado a ellos. Se registra la investigación, su origen, la información que llega a ellos a través de la radiación electromagnética, de los telescopios, de la astronomía está ligada al ser humano desde la antigüedad. Por favor, cierren los micrófonos, por favor, por favor. Les pido el favor que cerremos los micrófonos. Entonces, personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Ptolomeo, Copérnico, Santo Tomás de Aquino, son algunos de los personajes que desde hace miles de años o cientos de años se han encargado del estudio de la astronomía y también de la interpretación astrológica, ¿sí? Hasta en la antigüedad, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los viajes de Marco Polo, él relata que no había ni un nacimiento ni una muerte donde no estuviera un sacerdote, un médico, que muchas veces era el mismo astrólogo, para determinar y trabajar o conocer a la persona astrológicamente. También en la hora de la muerte se tomaba en cuenta el momento astrológico. Al principio se creía que la Tierra estaba inmóvil y era el centro alrededor del cual giraban absolutamente todo lo otro que se veía en el firmamento. Entonces, por eso se determinó que era un sistema geocéntrico, donde la Tierra era el centro. Y todo lo que, mejor dicho, se determinaba que el Sol, todos los planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, porque hasta el año 1780 y pico no se conocían Urano. En el año 1870 se conoció Neptuno y en el año 1928 se conoció Plutón. Entonces, hasta ese momento se determinaba que la Tierra era el centro y que todo lo demás giraba alrededor de nosotros. Por eso se llama el sistema geocéntrico. Y aunque nosotros no somos literalmente
el centro del universo, no somos el centro de este sistema solar. De todas maneras, la astrología trabaja con ese sistema geocéntrico. A pesar, llamamos planetas a la luna y al sol, a pesar de que sabemos que no son planetas y que sabemos que nosotros somos los que estamos girando alrededor del sol. Entonces, miramos todo el sistema de coordenadas y la distancia que existe entre el Sol, la Luna y los demás planetas con respecto a la Tierra. O cuando levantamos una carta astral, lo que estamos mirando es las distancias que existen entre todos los planetas, incluyendo el Sol y la Luna, con respecto a cada uno de nosotros. Nosotros nos convertimos en el centro. El sistema heliocéntrico, que fue Copérnico quien estableció que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día, lo que daba todo lo que conocemos como el día y la noche. Y además, él fue el que dijo que la Tierra tenía un movimiento rotatorio inclinado sobre su eje y que se movía alrededor del Sol, en una órbita elíptica alrededor del Sol. Se dice que en el año 1983, creo, la Tierra tuvo un cambio dimensional y desde entonces, aunque no es reconocido por los poderes del planeta, el año es de 366 días. Falta ver en qué momento va a ser reconocido y si realmente fue así. Para aprender y entender la astrología, debemos familiarizarnos con algunos términos. Entonces, estos son pues todos los términos que vamos a entender y de los cuales vamos a hablar cuando estemos en los talleres y en los cursos de astrología. Vamos a hablar de la eclíptica, que es donde pasa el Sol alrededor de la Tierra en un movimiento aparente. Se forma por la intersección del plano de la órbita terrestre con la esfera celeste. Y es la línea recorrida por el Sol a lo largo de todo un año, o sea, 364 días, 365 días. Los planos de la elíptica se denomina así al plano medio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Contiene la órbita de la Tierra alrededor del Sol y por lo tanto también el recorrido anual aparente del Sol observado desde la Tierra. Un mapa astral es lo que se llama también el horóscopo y se compone del círculo llamado de la eclíptica que nos representa la trayectoria o giro aparente del Sol alrededor de la Tierra. Y en el mapa tenemos el zodiaco, lo que conocemos como los 12 signos o constelaciones de 30 grados cada uno. Como vemos en esto sería lo que llamamos un horóscopo. Un horóscopo que empieza a contabilizar los signos, la rueda de afuera nos está mostrando los signos del zodiaco y la rueda del centro nos está mostrando las áreas que llamamos las casas del zodiaco. Para realizar una carta astral es completamente indispensable la fecha, día, mes, año, hora y lugar de nacimiento exactas. La carta astral es una fotografía de la composición del cielo en el instante del nacimiento y es lo que les decía antes, es la huella digital. Una vez el ser nacido respira y se declara vivo, se inicia el trayecto de vida y su paso por este planeta. Por eso la hora del nacimiento es la que determina el momento del ascendente, el instante en el que se forma el ascendente. Y el ascendente nos está mostrando la forma física que tiene la persona que ha nacido o el ser vivo que ha nacido, porque si se trata de un animalito también tiene un ascendente y tiene una forma física, ¿sí? Y la forma física también nos ayuda a ver la personalidad. Para el análisis de la carta astral es importante observar todos los elementos que la componen, es decir, signos, planetas, aspectos que se forman entre ellos. Los aspectos son las distancias que se forman entre ellos y las casas. Se tienen en cuenta principalmente el signo del Sol, que representa lo que se llama el signo del nacimiento,
y nos da una orientación sobre la totalidad de la persona, sobre todo el empaque completico. El signo lunar, que nos indica la posición de la luna en el instante del nacimiento y nos habla de todas las características emocionales, cómo se comporta, cómo lo dice, cómo lo siente, cómo recibe, cómo da afecto, cómo demanda el afecto, cómo llora, cómo se queda callado, todo lo que tiene que ver con las relaciones emocionales de la persona. Y el signo del ascendente nos indica toda la personalidad, las características físicas, cómo se muestra ante el mundo, cómo se muestra ante las personas, cómo es solo, cómo se muestra ante sí mismo, ¿sí? Cómo es su cuerpo a partir también de la personalidad, cómo es su aspecto físico. La personalidad ayuda a conformar el aspecto físico y el aspecto físico al mismo tiempo se nutre de la personalidad para solidificarse y para adquirir la forma. La carta natal es para siempre. Nunca, nunca cambia. Nunca cambia. Basándonos en la carta natal, podemos desarrollar otras técnicas y otros análisis, como son los tránsitos, que estas son pues técnicas que se aprenden en el segundo nivel. Y en los tránsitos nos están enseñando cómo están actuando los planetas cada día. También están las progresiones, o sea, hay una carta base, que es la carta del nacimiento, y hay una carta que va progresando día a día y que nos va diciendo también cómo se va transformando la persona. Es como, yo digo que las progresiones es como ver a la persona cómo va creciendo, ¿sí? La persona cuando nace tiene una huella digital que nunca cambia. Es la misma huella digital, por eso se toman las huellas plantares, dactilares en el momento del nacimiento. Esa huella digital es la misma desde el instante del nacimiento hasta que se muere, pero el cuerpo sí va cambiando a medida que va creciendo y que se va desarrollando. Las progresiones es exactamente eso. Están basadas en la huella digital, pero van cambiando a medida que la persona va evolucionando. Hay otro sistema también de análisis que es el de las revoluciones, que es mirar cuando los planetas vuelven a estar en el mismo grado, en el mismo minuto y en el mismo segundo en el que estaban en el momento del nacimiento. Entonces, hay una revolución muy importante que es la revolución solar, que es exactamente la que se hace, la más generalizada, la que se hace para saber en qué momento se cumple años, porque no, o sea, nosotros celebramos un cumpleaños en determinada fecha y porque pues es por fecha, decimos que es el mismo día, ¿sí? Pero por el movimiento solar y por el instante solar, no es casi nunca, solamente viene a ser como el mismo día, la misma hora, como una, máximo 2 veces en la vida, ¿sí? De resto, siempre es unas horas antes, un día antes, a veces hasta 2 días antes de la fecha real del cumpleaños, porque es el momento en el que el sol está en la misma posición en la que se estaba el día que se nació. Entonces, también se hace la revolución, por ejemplo, de Saturno, de la Luna. Las revoluciones lunares son muy importantes. Mirar cada 28 días cómo estaba la Luna o cuándo vuelve a estar la Luna en la misma posición del nacimiento. Mirar también la revolución de Saturno. La revolución de Saturno es una de las más importantes o las que se tiene más en cuenta y también como la más temida, digámoslo así, porque sabemos que Saturno trae ciertas experiencias y nos está siempre enseñando. Está también la revolución de Júpiter, o sea, de los planetas que tienen órbitas que alcanzamos a ver en un periodo de tiempo en el que estamos vivos, tenemos la revolución solar, que es cada año, la revolución de la Luna, que es cada 28 días, la de Mercurio, la de Venus, la de Marte, la de Júpiter, que es cada 12 años, la de Saturno, que es como cada 28, 30 años, la de Urano, que es cada 84 años. Si llegamos a los 84 años, alcanzamos a ver una revolución de Urano,
pero ya la de Neptuno y la de Plutón no alcanzamos a ver porque Neptuno dura 172 años en dar la vuelta al Sol y Plutón dura 248 años en dar la vuelta al Sol. Entonces son vueltas y posiciones que no vamos a ver nunca en nuestra vida. A Plutón lo vamos a ver avanzar unos 3, 4 grados, de 4 signos, depende de la edad o del tiempo que alcancemos a vivir. También en otras técnicas de análisis son la sinastría o la comparación de dos cartas en más. ¿Para qué se usan las sinastrías? Para comparar cartas entre parejas, es lo que más preguntan. Las cartas entre dos parejas, entre dos personas, perdón. Cartas entre familia, por ejemplo, para saber cómo es la relación entre papá e hijo, mamá e hijos o toda la familia. Se alcanza a hacer una sinastría y en este momento hay programas de astrología que nos permiten ver hasta 4 o 5 ruedas al mismo tiempo. Entonces podemos ver papá, mamá y 3 hijos y ver cómo es esa relación familiar entre los 5 personajes, o ver, por ejemplo, los personajes de una misma empresa, los socios de una misma empresa, cómo se comportan, cómo es el trabajo, o sea, qué puede esperar uno del otro, qué energía le da el uno al otro, cómo es la relación de compañeros, cómo es la relación con el dinero. Bueno, muchísimos aspectos de análisis nos da esa sinastría. También están las cartas compuestas. Las cartas compuestas se ponen las dos cartas, se buscan los términos medios, los puntos medios entre todos los planetas de la carta y se saca una sola carta de las dos personas, sea de dos personas de una empresa, de dos personas que se van a casar o de dos novios o de papá e hijo o de mamá e hija. También sirve para ver relaciones, ¿sí? En una carta astral se pueden analizar 12 áreas de la vida de una persona. Podemos analizar área de la personalidad, cómo se muestra ante el mundo, área de dinero, o sea, o de estabilidad, o de la apropiación de los recursos, área de comunicación, de aprendizaje, de ese aprendizaje primario, de la comunicación con las personas de su generación, relación con papá, mamá y también el primer final de la vida, como cuando llega entre los 21 y los 28 años, termina ese ciclo de vida, termina un ciclo de vida y empieza otro, que es apropiarse como de sí mismo y de su historia. Hay otro ciclo que es el ciclo de las creaciones, si tiene hijos, cómo es la relación con los hijos o cómo es la creación de esos hijos. También cómo son las creaciones de otros aspectos de su vida, de los recursos con los que utiliza y enfrenta las situaciones de la vida. Está el área del trabajo y el área de la salud, que son la misma. O sea, qué puntos vulnerables tiene que enfrentar durante la vida en salud, cómo debe cuidar su cuerpo, su vehículo. Está también pues el área del trabajo, que es cómo se enfrenta al trabajo, con qué ganas trabajo, qué tanto énfasis le pone al trabajo, cómo es su relación con los jefes, cómo es la relación con sus subalternos, con sus compañeros de trabajo. Está también las relaciones de pareja o matrimonio, que no solamente, no siempre una relación de matrimonio es donde se ve el amor. Una relación de matrimonio es un contrato que se hace entre dos personas y ese vínculo puede venir de una relación amorosa, de un encuentro idílico, un encuentro amoroso, pero no siempre la relación, el matrimonio nos está indicando que ahí hay amor. Ahí lo que hay es un compromiso y unos acuerdos. Entonces, esa área nos está indicando cómo cumplimos nuestros acuerdos, qué capacidad tenemos para respetarlos o nosotros mismos respetar los acuerdos a los que nos hemos comprometido. Es la misma área donde podemos ver cómo funcionan las sociedades en una persona, si es conveniente que tenga sociedades, si se va a aguantar dentro de una sociedad, si va a respetar los términos o si a ella o hacia esa persona le van a respetar los términos de la sociedad.
Hay otra área que es el área de la muerte, no entendida únicamente como la muerte física, sino como los cambios a los que nos estamos enfrentando permanentemente en la vida, los cierres de ciclos. Nos estamos enfrentando a la muerte de las otras personas, pero también estamos enfrentándonos a aceptar nuestra propia muerte, a cerrar todo tipo de historias, a evolucionar con los cambios que nos está imponiendo la vida. Hay otra área que es el área de los estudios superiores, de la espiritualidad, del crecimiento y la evolución de la conciencia, de los viajes, de los grandes viajes de la vida en el extranjero, de las relaciones con los extranjeros, con las personas que viven o que vienen o están fuera de nuestro país, o nosotros vamos a otros países. Hay un punto muy importante en la carta que es el medio cielo, que es el punto donde nos encontramos con nuestros objetivos personales. Entonces aquí nos indica cómo llegamos a cumplir esos objetivos, si nos saboteamos en la búsqueda y en la consecución de esos objetivos, o luchamos con tesón para llegar a convertirlo en realidad. Y está el área también de la relación con la madre, está el área de la relación con la profesión, con las cosas que nos apasionan, con las cosas que hacemos por placer. Y la otra área es las relaciones sociales, la participación en grupos religiosos, políticos, de amigos, de la universidad, etcétera. Y la última área es el área de nuestros sueños, de nuestro interior, de nuestro inconsciente. Y también dónde nos encerramos, cómo nos encerramos y para qué nos encerramos. Esas son como las 12 áreas que se pueden analizar en la carta de una persona. Podemos analizar también los ciclos que se viven, los que se han vivido y cómo hemos aprendido de ellos para vivir los ciclos del futuro. O sea, hay que predecir el pasado, decirnos hacia el pasado, conocer cómo lo hemos vivido para poder aprender cómo podemos creer o ver cómo enfrentar el futuro, ¿sí? En una carta astral también podemos buscar orientaciones acerca de la salud. Miramos todas las relaciones de la pareja, los hijos, etcétera. Tenemos la posibilidad, de acuerdo a partir de mirar esas áreas anteriores, de mirar la situación laboral, profesional, las consecuencias económicas, de analizar también nuestra salud mental, física y emocional. La astrología nos decimos que es una carta de navegación y pues por lo tanto en esa carta de navegación tenemos un destino final, pero ese destino final o sea, desde que partimos hasta el destino final hay una ruta, pero no quiere decir que tengamos que utilizar la ruta obligatoriamente, porque si en el camino descubrimos que hay unos atajos o hay unas salidas que nos están indicando otras posibilidades, podemos tomar otras opciones. De todas maneras, siempre vamos a llegar al destino final, ¿sí? Al destino final siempre es el de la evolución del ser humano, el de la evolución de la conciencia. ¿Podemos desviarnos en ese camino? Sí, podemos desviarnos porque tenemos algo que se llama el libre albedrío. Si encontramos que si vamos para el Polo Norte y yendo para el Polo Norte encontramos que hay un temporal, pues tenemos que parar en ese temporal y esperar a que pase o cambiar la ruta para ir por otro lugar más seguro. La astrología, leer la astrología, ¿para qué aprender astrología? ¿Para qué leer la astrología? Porque esto nos permite entrar en la historia de millones de años, de millones y millones de años del planeta y del cosmos y del universo entero. Entender los mitos y los arquetipos, por qué estamos regidos por los mitos y los arquetipos que fueron los que los antiguos nos dejaron para comunicar este conocimiento y por supuesto para que aprendiéramos a leer ese conocimiento y para que pudiéramos entenderlo y seguirlo transmitiendo a partir de
eso, de ese alfabeto, digamos, que son esos símbolos, ¿sí? O sea, yo digo que la astrología es una lectura. Leer astrología es como aprender a leer el alfabeto que nosotros tenemos, nuestro abecedario, digámoslo así. Es fácil siempre que reconozcamos y comprendamos el significado de cada símbolo, que reconozcamos los mitos y los arquetipos que están representados en esos símbolos y que al reconocerlos adquiramos la habilidad para interpretarlos, así como cuando leemos un texto escrito. Cuando leemos un texto escrito, conocemos las letras, conocemos lo que significa esa unión con esas letras, y a medida que vamos practicando y que vamos evolucionando en la lectura, cada vez tenemos que pensar menos en que la A con la M o la M con la A suena más, sino que ya eso se vuelve un acto instintivo, o sea, lo hacemos involuntariamente. Vemos las letras, ya sabemos lo que significa, vemos la palabra completo, el párrafo completo, el libro completo, y podemos entender y comprender todo lo que dicen los escritos. Lo mismo es la astrología. Lo vamos a comprender en la medida en que lo estudiemos. Una vez sepamos y reconozcamos los símbolos, esto se convierte en un arte y en una ciencia y en una necesidad de un aprendizaje continuo, de una búsqueda de conocimiento continuo de lo que es la astrología. Entonces, pues a mí me gustaría en este momento invitar a las personas que están acá a que nos cuenten cuál es su experiencia con la astrología. ¿Cuál es la experiencia con la astrología? Entonces, por ejemplo, sé que está Marta León. Pues mira que para mí la astrología, llevo mucho tiempo haciéndole toquecitos a la astrología y todo, pero cuando me toca ver que la luna está en Capricornio y tiene el aspecto de no sé dónde, entonces tiene lo de Cáncer con Capricornio, más lo frío, más de Saturno, uy, lo quiero aprender de verdad, pero me parece que es difícil. Ahí es cuando se vuelve interesante. Claro, y uno le da miedo decir, ¿y qué tal que le lea a esta persona y la embarre? ¿No? ¡Qué responsabilidad! Pero lo quiero hacer. Bueno, Alexandra, por ejemplo, Alexandra y Patti, que son que también son estudiantes de astrología. Pues para mí ha sido todo un proceso de aprendizaje personal genial. Yo he estado interesada siempre en todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, y la astrología ha sido un espejo gigante para verme profundamente y para entender muchas cosas y para valorar el trabajo y el proceso que estoy haciendo en mi vida, pues que hace parte con todo lo que la astrología le dice a uno, todo lo que viene a desarrollar y a mejorar. Entonces me parece súper bonito el estudio de la astrología. Y pues si se puede ayudar a los demás a ver lo mismo, maravilloso. En esas estamos. Sí, la astrología como la psicología o la psiquiatría parten del autoconocimiento, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer análisis de una carta astrológica de otra persona si primero no hago el análisis de mi propia carta astrológica. ¿Sí? Si no me conozco a mí, pues no puedo conocer a los otros, porque la astrología parte del conocimiento que se obtiene a partir de esos movimientos astrológicos. Bueno, ¿quién más quiere preguntar o aportar algo acerca? ¿Quién más es astrólogo o astróloga? Porque somos todas mujeres. Astróloga. Estamos puras mujeres. En este momento, si quieren, abramos los micrófonos y las cámaras y nos vemos y hacemos una charla bien interesante. Hola Luz María, ¿cómo estás? Invito a todas a que abran las cámaras y los micrófonos. Yo no hablo de lo que no sé.
No sabes, pero tienes preguntas o... Estoy aprendiendo. Está Vicky, vea. Yo, Vicky. Hola, Vicky. Está Vicky, vea. Hay unas personas que no conozco. Marta León. Sí, yo soy nueva en esa parte del grupo y no pude abrir mi cámara, pero de verdad, Ahí te lo que yo estamos te viendo. decía, sí, qué chévere. Lo que yo decía es eso, yo tengo mi luna en Capricornio, soy Acuario, ascendente Acuario, entonces Quirón está en la casa 12, pero es de Acuario. Entonces, bueno, me encanta ver esa parte de las cartas astrales porque es como ver las cartas de mis amigos y decir, oiga, esto sí es por ahí. Así he ido como aprendiendo, ¿no? Que uno conoce a las personas de tanto tiempo y como que confirma en la carta y dice, bueno, puedo seguir estudiando porque sí me muestra esos aspectos, ¿no? Sí, Ujú, exacto. interesante. Pati, ¿tú qué opinas? Te vi. Pues yo soy súper primípara en este tema, pero me ha parecido súper interesante entender muchas cosas que tal vez con otras herramientas no haya sido posible conocer de mí misma. Entonces, digamos que voy en la evolución de conocerme primero yo para poder entender mi entorno y a los demás y poder tener una relación con ellos mucho mejor. Es como mi experiencia. Gracias. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Mm, Bien, Patricia, muchas gracias. No, yo sí soy totalmente para, pero con deseos Totalmente. de aprender, con deseos de aprender. Todavía no sé realmente nada, pero quisiera o me llama mucho la atención aprenderlo como orientado a ayudar en sanación, por ahí, por Ajá. ese, Pues ese es que la astrología eso es lo que hace, ¿no? La sí, astrología realmente ayuda a sanar. O sea, no es porque sea una herramienta principalmente de sanación, pero como es una herramienta de autoconocimiento y de autocomprensión, pues uno empieza a entenderse a sí mismo y por lo tanto, pues se conoce y se sana, ¿sí? Uno de los primeros casos que yo tuve cuando estaba empezando, cuando decidí dedicarme de lleno a la astrología y a la astrología, a la consulta astrológica, llegó una persona me dijo que le hiciera, que si atendía a su hermano que estaba en una situación difícil. Y yo le dije, bueno, que lo atendía y este señor llegó y empezamos a hablar, yo empecé a mirar su carta y empezamos a hablar y hablar, y hay, en la conexión con la carta astrológica, no solamente uno se queda en lo que está viendo, sino que puede entrar en un diálogo con la persona a partir de eso que está viendo, ¿sí? El caso es que cuando este señor se fue, se iba a ir, me dijo, usted me salvó, yo me iba a suicidar esta tarde. Mío. Porque estaba en una crisis económica terrible, había perdido todo y pues en la carta lo que empezamos a ver era por qué estaba viviendo esa situación, pero qué salidas tenía hacia el futuro, ¿sí? ¿Qué posibilidades tenía de volver otra vez a crear algo y no sentir que lo había perdido todo en la vida y que no tenía ningún sentido vivir? Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que puede hacer la astrología, ¿sí? Por eso este momento también es tan importante porque puede ser un momento en el que sintamos que estamos perdidos y hay mucha gente sintiendo que está perdida porque económicamente han cambiado las cosas, cuántos restaurantes están cerrando, cuántos locales en los centros comerciales se han tenido que cerrar, pero también entender la carta astral y mirar qué posibilidades nos está dando esta configuración astronómica a cada uno de los seres, a cada persona, qué posibilidades y qué salidas y qué posibilidades de canalizar esa energía nos está dando, pues es mirar las opciones por hacia donde nos podemos dirigir, cómo podemos utilizar esa energía a nuestro favor
y no dejar que esa energía se manifieste en contra de nosotros, ¿sí? ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil, ¿para qué les voy a decir mentiras? No es fácil, pero se logras. Que autorreconocerse uno mismo es fácil, no, pues si no hemos estado acostumbrados a mirarnos, si siempre nos han enseñado a que Chito, mijita, no diga, no hable, no muestre, no exprese, no sienta, pues no es fácil, ¿sí? Pero empezar a entender que, por ejemplo, cuando yo he visto cartas en las que las personas me dicen, pero yo tengo las ideas, yo hago todo el proyecto y finalmente me lo roban. Y miramos en la carta astral y lo que vemos es que ella misma se autosabotea, ella entrega las cosas sin darse cuenta de que está perdiendo su autonomía y que está perdiendo también el dominio de lo que ella crea y lo entrega, ¿sí? Y entonces, cuando ella se da cuenta es que es una forma de autosabotaje que yo tengo para seguir siendo víctima, entonces empieza a cambiar la relación. Empieza a cambiar las relaciones con sus proyectos, empieza a cambiar las relaciones con las personas y empieza a creer primero en ella misma para poder ser la dueña de sus proyectos, por ejemplo, ¿sí? Oiga, Entonces, Patricia, pues se me ocurre que podría ser muy interesante, por ejemplo, yo que la profesión que tengo es la psicología, y donde uno investiga y está escuchando a las personas, aprendiendo, observándolas, reconociéndolas. Cuando uno tenga ya una idea interesante, profunda sobre una persona, podría ser muy interesante ligarla sin previo conocimiento de la astrología. Sería muy interesante ligar ese conocimiento autónomo que uno tiene en el campo de la profesión después con ese otro de la astrología y hacer un cruce de información, porque pues debería poder resultar un ejercicio científico bien, bien interesante. por supuesto, y hay muchos psicólogos astrólogos y médicos astrólogos. Hay una cantidad de médicos que hacen su consulta, su análisis astrológico, basados en el análisis astrológico, porque muchas de las dolencias que las personas tenemos primero han pasado o han estado detectadas astrológicamente. Nosotros tenemos unos puntos vulnerables. En la carta astral se pueden tener. Hola Rosemary, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Nosotros tenemos unos puntos vulnerables que podemos ver en la carta astral. Y esos puntos vulnerables no quiere decir que sean los puntos donde nosotros nos vamos a enfermar o donde vamos a tener las enfermedades graves o donde vamos a padecer, pero sí son como los receptores que tenemos de energía. Entonces, cada signo del zodiaco tiene unos receptores especiales, ¿sí? Entonces, cuando un médico sabe que, por ejemplo, una persona Sagitario, que el Sagitario rige el hígado, llega enfermo del hígado, él puede ubicar perfectamente que las personas que están enfermas del hígado es porque no procesan, porque no tienen los procesos completos, porque no terminan los procesos, ¿sí? Entonces, cuando no se terminan los procesos, ¿qué es lo que hace el hígado? Es el procesador del cuerpo. Si las personas no manejan sus propios procesos, pues en el cuerpo se ve también que no está procesando. Aquí todas esas, ¿cómo se dice? Esas frases que nos mueven, que dice, así como el arriba es abajo, así como es la nada es el todo, pues eso mismo funciona en nosotros. Así como es el cosmos, así es nuestro cuerpo, así como es el sistema solar, así es cada una de nuestras células, pero cada una de nuestras células también es cada uno de nuestros órganos completicos. Entonces, si Sagitario nos está mostrando cómo se comporta el hígado, pues un médico al hacer el análisis médico de la persona y los exámenes y todo eso, puede determinar qué no está funcionando en la persona astrológicamente y por lo tanto no está funcionando físicamente, ¿sí? Entonces, hay muchas, o sea, lo más importante es aprender a experimentarlo con uno mismo.
es aprender a conocernos nosotros mismos. Y en la medida en que aprendemos a conocernos, pues entonces sí, empezamos a sanarnos, ¿sí? No, y además con la gemoastrología que tú enseñas y muestras, es espectacular. Yo en mi consultorio, por ejemplo, cuando hay unas personas muy ansiosas, tengo un dodecaedro grande en amatista, y entonces en vez de tener la bolita del estrés en su mano izquierda, yo pongo el dodecaedro y funciona perfecto. Transmuta con amor. Porque el dodecaedro trabaja con el ADN. O sea, Exacto. el dodecaedro tiene formas pentagonales, los 12 lados pentagonales, y el ADN son pentágonos que en su espiral, si se parara el giro del ADN, se formarían dodecaedros. Entonces, siguiendo esa relación, esa teoría de los fractales, de así como es arriba, es abajo, pues exactamente el dodecaedro trabaja con nuestro ADN por eso, por esa razón. Y como ¿Y la las piedras, amatista? también tienen que ver con las células y con la parte astrológica, entonces por eso funcionan. Sí. La astrología es un arte. Herramienta, digo yo. Es una herramienta maravillosa para la vida. Maravillosa. Hay que perderle el miedo. Sí. Hay que amarla. Y cuando se ama, se pierde el miedo. Pues si nosotros la amamos, porque de hecho, ¿quién no se maravilla cuando ve la luna, cuando ve las estrellas, cuando ve un eclipse, cuando ve la puesta del sol? Nosotros amamos el cosmos. Amamos Sí. nuestro planeta. ¿Quién no ama ver un árbol frondoso, ver las frutas, ver cómo salen las semillas, cómo brota la planta, cómo salen las flores, cómo llegan los pajaritos a alimentarse? Es maravilloso, sí, y todo eso es parte de lo que aprendemos en la astrología, de lo que vemos en la astrología, sí. Sí, es maravilloso. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Pues agradecerte de todas maneras el que nos meta por los caminos de la curiosidad. Indudablemente es poder conocer este campo, porque pues Sí. en el caso mío, físico aprendiz de brujo, ¿no? Hasta ahora he aplicado que me hagan la carta, pero no más. Entonces aprender desde el otro lado me parece más interesante. Entonces, Pues gracias bien. a ti. No, Sí. pues con mucho gusto. Sí, muchas Rosemary, gracias. qué gusto verte. Bueno, pues si no es más, entonces dejamos aquí por hoy. Nos vemos el próximo miércoles, perdón, a esta misma hora y por este mismo canal. Okay. Muchas gracias. Un Para feliz Muchas descanso. gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao.